Dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Mateo 5:3. La inclinación natural del ser humano es llenar lo que está vacío. Si rentamos un apartamento, podríamos llenarla de muebles y de carros y de todo tipo de decoraciones. No tiene sentido de tener un apartamento vacío. Si tenemos una cuenta de ahorro en el banco, pues la idea es llenarla de dinero y no dejarla vacía, ¿verdad? Al mismo tiempo, el hombre a veces se siente vacío y busca llenar ese vacío en diferentes formas, sin entender que lo que el mundo ofrece son cosas temporales. El mundo ofrece cosas pasajeras, y si nos sentimos vacíos, podríamos tratar de llenarlos con comida, con ropa, vacaciones, diplomas, títulos, profesiones, lo que sea. Pero en Mateo 5:3 Jesús nos invita a sustituir estas cosas pasajeras por cosas permanentes. Una felicidad auténtica. Y es por eso que Él nos dice: dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Vamos a descomponer este versículo en partes para entender su significado. La palabra dichosos significa bienaventurados, felices, favorecidos, privilegiados. Pero, ¿dichosos en qué? Bueno, sigamos investigando. ¿Qué sucede cuando Él dice los pobres de espíritu? Bueno, es probable que pensemos que ser pobres en espíritu significa que nuestra condición espiritual no es buena y que no tenemos nada de valor espiritual en nuestro ser. De modo de que es como una connotación negativa. Sin embargo, Jesús dijo que una persona que es pobre en espíritu es bienaventurada. Así que, ¿cómo es posible algo así, algo negativo, que puede resultar en algo bienaventurado? En realidad, como veremos en esta entrada, ser pobres en espíritu es algo maravillosamente positivo e increíblemente beneficioso para nuestra vida cristiana. A fin de entender lo que significa ser pobres en espíritu, primero es necesario saber qué es el espíritu. En Mateo 5:3, como lo leímos, podemos ver que la palabra espíritu no lleva mayúscula, como normalmente la tendría otros versículos al referirse al Espíritu Santo. En lugar de eso, esta palabra se refiere específicamente a la parte interior del ser humano, a la parte interior que está en el corazón, que es claramente una parte interna de nuestro ser. El Espíritu, el cual se refiere aquí nuestro Señor Jesucristo, es nuestro espíritu humano. Muestra que ese espíritu humano es precioso y está en nuestra parte profunda, más profunda de nuestro ser. Dios nos creó con un cuerpo para tener contacto con el mundo físico, un alma para tener un contacto con el mundo psicológico, pero un espíritu para tener contacto con Dios, quien es el espíritu, y Él es el que lo puede dárselo a uno. Así que, ¿qué significa ser pobres en espíritu? El Señor Jesús no está diciendo que somos bienaventurados si somos pobres o al no tener posesiones materiales. No, en absoluto. Este versículo habla de las cosas espirituales. Aquí Cristo busca y bendice a los pobres en espíritu, es decir, a los humildes y a los que carecen de poder. Pero solo aquellos que están vacíos pueden recibir todo lo que Él tiene para dar. Si acudimos a Él de esa manera, promete llenarnos, sustentarnos y pastorearnos. En otras palabras, ser pobres en espíritu significa desprendernos de lo que el mundo nos trae y que podamos descargarnos en nuestro espíritu. Significa no aferrarse a las cosas viejas, sino descargarnos para recibir las cosas nuevas, es decir, su sabiduría, el conocimiento, para que nuestras vidas tengan un sentido diferente. Significa que Dios bendice entonces a los que se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él, los que tienen sed de su conocimiento y sabiduría. Por último, la palabra nos dice, porque el reino de los cielos les pertenece. ¿Qué significa esto? Bueno, en arameo la palabra reino significa no solo un reino terrenal con un rey como lo conocemos, sino que también significa que en el reino es en donde se
establece el reino o sabiduría de Dios. Es decir, la palabra reino en arameo también significa sabiduría. Cuando Jesús les enseñó a orar a sus discípulos en el famoso llamado Padre Nuestro, cuando Él dijo, vénganos tu reino, estaba refiriéndose a su sabiduría. Es decir, podríamos decir, vénganos tu sabiduría y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Significa simplemente que estaba refiriéndose que en la tierra podemos experimentar un pedazo del cielo donde hay armonía en contraposición de la tierra donde hay dolor y sufrimiento. Por eso no tenemos que vivir como el mundo vive. Jesús nos da la opción de ser dichosos en el mundo en que vivimos llenos de caos. Así que, medita en lo siguiente. Cuando el mundo no puede llenar el vacío que tengas, solo Jesús lo puede hacer. Las riquezas, las personas, la fama y el éxito es todo superficial. Miren, mi esposa no tiene la capacidad de llenar mis vacíos, ni yo tampoco de llenar los suyos. Por eso hemos sido felices por muchísimos años, dependiendo de Jesús, que llene los vacíos que no podemos llenarnos el uno al otro. Jesús es perfecto, en cambio nosotros no. Él sí puede llenar nuestros vacíos. Eso mismo nos permite a no buscar en lugares que nos perjudicarían en nuestras vidas. Por eso seremos felices, dichosos, favorecidos, privilegiados de tener que confiar en alguien que nunca falla. Así que piensa en esto. ¿Siente algunos aspectos de su vida, de su salud, de sus actividades y relaciones que están un poco vacíos? Trata de pensar en términos de rico o pobre. Soy rico en esto, estoy pobre en esto. ¿Eres pobre o rico en tus relaciones? ¿Qué significa entregar cada una de estas áreas a Dios? Y te invito a que lo puedas entregárselo para que cambie tu vida. En este versículo, Cristo enseña la búsqueda de un tipo diferente de poder llenar un vacío, que al renunciar a todo aquello de lo que está en Él, en el mundo, podemos entonces depender de Él y no de lo que el mundo ofrece. Haz una lista de los talentos y destrezas que tú tienes y dáselas al Señor para que Él cubra tus necesidades y tus vacíos. Hasta la próxima.